buenas tardes. Pues bueno, comentarles que esta presentación parte de una investigación en curso que estoy desarrollando ahí en la UAM, como dijo, en Ciencias y Artes para el Diseño. Es una investigación en la que retomo la importancia de la mediación artística en la defensa y rescate de los tejidos socioterritoriales. ¿Por qué lo menciono así? Porque para mí, aunque yo ya he estado trabajando con los compañeros y ellos manejan más la categoría de patrimonio cultural, espacios, la calle, y yo desde lo teórico y lo que he percibido y lo que me he dado cuenta ahí en el desarrollo de las acciones, pues es que no solo son las cosas, ¿no?, los inmuebles, las calles, la plazuela, sino que también hay todo un simbolismo y una serie de relaciones sociales que se fueron constituyendo a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, esta investigación pues cae en el contexto de que, bueno, pues el capitalismo, como lo sabemos, es histórico, y en el momento actual, digo, desde toda la historia, pues lo que se ha vivido es pues una extracción de los recursos por parte de quienes tienen el dinero, las empresas, para generar la transformación de las materias primas, mercancías, bienes y servicios. Y pues en el contexto actual de quienes se dedican a la defensa del territorio, a los luchadores socioambientales, pues es lo mismo, ¿no? Ellos están defendiendo la vida, están defendiendo sus recursos naturales, están defendiendo sus saberes tradicionales, y pues el riesgo es altísimo porque están siendo perseguidos, están siendo asesinados, y pues los recursos siguen siendo extraídos y depredados, ¿no? Ese es el contexto. Y pues bueno, en este sentido la investigación se vuelve una investigación comprometida, un tanto militante, porque la dimensión política aquí pues es vital, ¿no? Es vital posicionarse ante una problemática en la que está afectando a la mayoría de la gente, ¿no?, en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Y anti-extractivista, ¿por qué? Porque también se ha encontrado en el camino, en el andar de estar con los compañeros, que a veces las investigaciones o los investigadores llegan a las comunidades a saquear el conocimiento, a saquear los saberes tradicionales, y pues eso a veces sirve para pues la represión, para que lleguen las compañías por los recursos que descubrió el antropólogo, el sociólogo, etcétera, y eso ha afectado bastante no solo las relaciones entre la academia y las comunidades, sino pues su vida en general, ¿no? Entonces, como lo decía la compañera Selene, la presentación se llama Obreros y Artistas de la Organización Sindical a la Gestión Cultural de Base Territorial, y básicamente pues es un breve recorrido histórico de cómo se ha desenvuelto acompañamiento intelectual y militante de artistas, de pensadores desde el siglo XIX, que ya nos comentaban la vez pasada, hasta pues sobre todo en el cardenismo, ¿no? Y de ahí hago un salto hacia mencionar un poco lo que hace Arte Consciente. Y pues bueno, básicamente pues los colectivos culturales o artísticos se desenvuelven o se desarrollan sobre todo en la década de 1920, a la par del desarrollo de los sindicatos, ¿no? En los años 30 cobran un mayor impulso también con todo el desarrollo de la educación socialista, las misiones culturales que parten de la visión que tenía Vasconcelos, y aún más con el cardenismo, ¿no? Para, digamos, hallar su culmen en los años 40, la década de 1940, cuando ahí otra vez tenemos un cambio de modelo económico y se vienen abajo, ¿no? Entonces, de pasar del apoyo gubernamental, del financiamiento constante, a una autogestión que actualmente pues deja a los compañeros en este constante batallar por conseguir recursos para desarrollar sus proyectos, y pues que a veces sean utilizados
utilizados para legitimar política pública o para o se deslegitima cuando van las ideas en contra de lo que está desarrollando el gobierno en curso. Pues bueno, si pasamos a la segunda diapositiva, por favor. Bueno, pues en esta primera parte quiero mencionar que retomar un poquito la participación pasada para cerrar y decir, bueno, vimos que con la implantación de la fábrica en 1931, pues impuso 1831, perdón, se implantó la fábrica aquí en La Fama, en la parte baja, lo que fue el rancho Tochihuitl, y en las más de alrededor de 120 hectáreas del bosque de fuentes brotantes, ¿no? Entonces esto trajo, ahí ya había una población, un asentamiento campesino que se dedicaba a la horticultura, a la explotación forestal. Entonces llegan y empiezan a modificar tanto el entorno porque se apropian de los recursos del agua, de los árboles, del terreno, un terreno en el que pues, la actividad era propiamente de campo y pues empiezan a modificar incluso las relaciones. Entonces pues esta industria se puede desarrollar pues porque tiene los recursos naturales y los recursos humanos, no de manera completa porque era mano de obra fuerza de trabajo no cualificada, entonces por lo mismo les tenían que pagar poco, porque se tenían que capacitar y también fueron trayendo de otras partes de la República pues trabajadores, ¿no? Pero en esos tiempos pues más bien se tuvo que realizar una proletarización de la gente del campo que no tenía ni las capacidades ni las habilidades para trabajar en la industria que se estaba desarrollando en ese momento. Y pues bueno, a pesar de que se decía que era una mano de obra que no estaba calificada, pues lograron mantener buenos niveles de producción, ¿no? E incluso sus saberes tradicionales del tejido artesanal, que cabe precisar que en esta época pues prevalecía, ¿no? La cuestión artesanal, los oficios, todavía ya estaban decayendo los gremios, pero pues pudieron ellos encontrarle el modo a su máquina, ¿no? O ahí hallar ciertas técnicas para eficientarle el trabajo, ¿no? Pues bueno, ya para entrar al siglo XIX, los gremios ya están decayendo. En ese entonces la organización de los trabajadores era más del tipo mutualista, eran asociaciones de ayuda mutua, en las que no eran tan jerárquicas como los gremios, legalmente estaban constituidos de manera más horizontal, en las que todos participaban. Ahí las mujeres todavía no tenían, si bien las mujeres siempre han estado ahí trabajando y han sido muy importantes para la producción y la reproducción, no solo de la vida económica y biológica, sino también simbólica y demás. La familia aquí también tiene un papel muy importante, pues no participan en los liderazgos, digamos, en los cargos directivos de nada, ¿no? de las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas primeras sociedades que son más de corte anarquista, anarcosindicalista, Silvestre me preguntaba si no había oído hablar ahí de Plotino Rodacanati, y pues sí, este es un griego que llega aquí a la Ciudad de México en la década de 1861, por ahí, 1860, y él trae toda la ideología, él viene a vertir las ideas de Bakunin, de Proudhon, de Fourier, de Marx no tanto porque él va a la internacional, pero cuando se separan Bakunin y Marx y él se va hacia la orientación de Bakunin, que traen estas ideas de la ayuda mutua, ¿no? Entonces, bueno, se dice que él influyó en una de las primeras huelgas exitosas de esta corriente, que fue en 1868, no propiamente
Rodacanati, sino que él hizo escuela aquí, él hizo escuela, su ideal eran las comunidades agrarias, él no promovía la lucha de clases, sino la armonización de los contrarios, ¿no? Entonces, pues bueno, las situaciones eran injustas, los bajos salarios, la explotación, las jornadas de muchas horas, y pues también había ahí una situación de que pues ya había una importante masa de trabajadores, y pues estaba la cuestión de la vivienda, ¿no? Las necesidades de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, aquí señalar que pues no solo sucedió en México y en Tlalpan, sino que esto fue parte de un concierto a nivel mundial, fue un movimiento mundial, el desarrollo de esta industria. Incluso los capitales extranjeros en ese momento eran los que más influían en el desarrollo de la industria, y se vivieron ciclos de innovaciones tecnológicas, en el que, bueno, vimos el doctor Trujillo Bolio había traído una imagen en la que empezaron con una rueda, ¿no?, para generar electricidad, y poco a poco en estas innovaciones fueron cambiando hacia la electricidad, ¿no? Entonces todo esto trajo igual ciclos de desempleo, ciclos de nueva fuerza de trabajo no cualificada, y razón para justificar pues, que no aumentaran los salarios. Y sin embargo, las textileras en estos años eran las que mejores salarios tenían de entre otras industrias, ¿no? Y fue muy fuerte aquí la industria textil. Pasamos a la tercera. Y bueno, pues ¿qué tenemos en este periodo? Ahí tenemos pues, los precursores de la revolución, ¿no? Ya venían sobre todo los magonistas, los anarquistas, ¿no?, con el periódico Regeneración y las ilustraciones que hacían, el hijo del Ahuizote. Y en este periodo son muy importantes las aportaciones de Saturnino Herrán y José Guadalupe Posada. Entonces ellos nos dan una alegoría del trabajo en el que ya se empieza a ver una vida cotidiana de esta proletarización, o de que todavía el proceso del trabajo forma parte de la familia. Ahí en la primera imagen de Saturnino Herrán, pues vemos, ahí está en la fábrica, con los trabajadores, está la esposa de un trabajador y está dándole de comer a sus hijos, seguramente le lleva de comer a su esposo allí, ¿no? Y con José Guadalupe Posada vemos Saturnino Hernán trae más bien una estética modernista, ¿no? Ahí había que esta ideología del progreso era sacar a los campesinos y a todos estos artesanos de su atraso, ¿no? Entonces era todo empujar estas ideas de la tecnología, del trabajo industrial y demás, ¿no? Entonces era motivar ese cambio. Y con José Guadalupe Posada vemos el grabado, ¿no? El grabado y la sátira, en el que ya se empieza a meter un poco las cuestiones del conflicto de los trabajadores por los pagos, los bajos salarios, los mítenes, incluso ahí dice la bola, ¿no? Después de la bola, ellos dos no están a favor de la huelga, no están a favor de las protestas, y sin embargo hablan de las condiciones a veces miserables, ¿no? En esta fotografía, pues la esposa le reclama al esposo de irse a la bola, de irse al mitin, al mitote, y le dice, pues es que nos van a quitar nuestro dinero. ¿Y quién te lo va a quitar? Pues él se refería más bien a los patrones, y ella le recriminaba estar de rojo, ¿no? De rijoso. Entonces, bueno, digamos que estos artistas, ahí es muy importante porque hay un descontento social, y la manera de expresarlo pues va saliendo en estas hojas. Allí predominaban las hojas sueltas, un cierto tipo de volante en el que se propagaba todo este descontento, y era una manera de hacer reclamo, ¿no? Y todo esto motivó también la revolución, que fue muy compleja, ¿no? Pero en este momento, en este paso, pues todavía los intelectuales, digamos, de élite, o los que tienen acceso a expresarse, no apoyan mucho la huelga, y más bien son los anarquistas o los
los de izquierdas radicales, quienes sí se van a la acción directa o a la acción violenta o a la huelga general, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Igual en la tercera diapositiva está esta parte de ver cómo estaba sufriendo el obrero. Incluso ahí ahí dice correiteros y maestros, ¿no? Y es un, digamos, es un puesto que incluso podemos ver que estuvo en la fábrica de la fama, ¿no? Los correiteros, que eran los encargados ahí trabajaban en el tejido y eran quienes armaban y desarmaban, pero de alguna manera también como que vigilaban que estos telares no pararan nunca de seguir trabajando, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos puestos altos con los del empleado se asemejaban al capataz, ¿no? Que estaban en estrecho vínculo, pues, con los patrones, ¿no? Y que estaban... Eran mecánicos, conocían máquinas, tejido, material, todo. Pero eran obreros. O sea, eran obreros, no podían estar del lado de la empresa. Es decir, nada más la clase. El corretero es un obrero que cobra muy bien. Sí, aquí el corretero, lo que dice el ingeniero Don Toño, es que todavía no son parte de los empleados, sin embargo, cobran mejor. Ahí como que, ahí está. Pues bueno, ya pasamos a la siguiente diapositiva. Propiamente en el periodo posrevolucionario, que sería la década de 1920, se empieza con la victoria de la Constitución del 17, que es ahí donde queda plasmado el derecho a la huelga y de organización sindical, entre otras peticiones o demandas sociales. Pues bueno, empieza el desarrollo del sindicalismo, ¿no? Y ahí, digamos que en este periodo, el sindicato dominante y que tiene presencia nacional, junto con, digamos, la Casa del Obrero Mundial, que sí viene un poquito antes que este sindicato, que es el de la CROM, pues fue, bueno, la CROM, en este periodo, con Luis N. Morones, tiene mucha dominancia, ¿no? Acá, bueno, lo que logró este éxito es que pues pudo vincularse con el gobierno, trabajar estrechamente con el gobierno, y entonces también eso tenían como el control de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Pues bueno, por eso podían ellos lograr tener los contratos colectivos y ganar algunas pues disputas legales de los trabajadores con las empresas, las industrias, ¿no? Y sin embargo, bueno, realmente aquí hubo varias huelgas en la fama, pero digamos la más destacada es la del periodo de 1939 a 1942, que es cuando incluso hay una escisión ahí, este periodo por revolucionario, pues bueno, hay mucha inestabilidad social, económica, hay sindicatos y organizaciones de corte radical, unas de más conservadoras, y aquí pues las que tenían el apoyo gubernamental eran las conservadoras, ¿no? Que es propiamente la CROM, y bueno, hay una escisión en la que no se separa totalmente de la CROM, mantiene su vínculo y se crea el sindicato 7 de enero, que es el que logra, pues, después de esta huelga, que el pago de todos los salarios caídos, de las demandas, ahí logra que pues, los dueños de la empresa pues les paguen con los terrenos, ¿no? Entonces, bueno, pero igual en la década de los 40 se dice que se da esta decisión y surge este sindicato, pero pues bueno, en esta década empieza la desaceleración de la industria y empiezan cambios económicos a nivel mundial, que igual a nivel nacional pierde su relevancia en la fábrica de la fama. En lo local se queda todavía teniendo unos buenos números, pero ya va, digamos, en decadencia, ¿no? Junto con el sindicalismo gubernamental charro, que pasamos a la próxima diapositiva. Pues bueno, que estos sindicatos charros o gubernamentales que recibían todo el apoyo del gobierno,
que en la época posrevolucionaria son Carranza, Obregón, Calles, ahí el Maximato fue un periodo pues, muy bueno para la CROM. Tenían sus órganos de difusión y toda su estética iba hacia el neoclásico, ¿no? Incluso las representaciones de los trabajadores pues eran europizados, ¿no? Se diferenciaban de la de Posadas, porque Posadas utilizaba todavía los rasgos toscos o indígenas, ¿no? Todavía esta mezcla entre lo rural y urbano, y acá ya se va más hacia lo urbano, ¿no? Incluso acá motivando ya el consumo en las revistas oficiales de los sindicatos oficiales, y puse esa propaganda de la cerveza, ¿no? Para que después de un trabajo, dice, después del trabajo no hay bebida más deliciosa y nutritiva que la cerveza. Y pues bueno, aquí curiosamente afuera de la fábrica, a unos metros, estaba la pulquería Me Siento Firpo, ¿no? Y en las entrevistas que realizábamos, pues bueno, la verdad es que pues había mucho alcoholismo, a veces había obreros que ya ni entraban a trabajar, o sea, se iban a la fábrica, pero en el camino se encontraban la pulquería, y bueno, ¿no? Y los pleitos y las golpizas, bueno. Y por el otro lado, si pasamos a la siguiente, pues digamos toda la izquierda radical, aquí ya empieza a hablarse del doctor Atl, Diego Rivera, Siqueiros, todo ese grupo que traía ya el marxismo más a flor de piel, empiezan junto con otras publicaciones como El Machete, ¿no? Empiezan a generar otra estética en la que ya critican bastante, por ejemplo ahí ponen Judas Morones, ¿no? Hace una caricatura Orozco, y recuperan el estilo del grabado, el estilo artesanal, ya no son las hojas sueltas, pero son volantes, es el cartel, es un poco el stencil, ellos viajan constantemente, van y vienen hacia Europa, hacia la Unión Soviética, Francia, hay lugares donde pues bueno, también están toda esta vanguardia de la estética del realismo social, del constructivismo soviético, y bueno, ellos hacen la crítica, para ellos ser artista tenía que estaba estrechamente vinculado con lo político, ¿no? Y la representación del artista y del obrero era masculina, era varonil, ¿no? Y lo contrario, lo que era el arte puro, el arte, el cubismo, todo eso era visto como lo femenino, incluso lo homosexual, lo débil, ¿no? Lo que no debía ser, ¿no? Y pues bueno, ahí también en este periodo, que ya digamos va llegando a su fin el periodo de Plutarco Elías Calles y viene el cardenismo, pues tiene mucho apoyo la escuela, la educación social, que ya les había comentado, viene también de estas misiones culturales de Vasconcelos, y para apoyar el proyecto de nación que traía Lázaro Cárdenas, apoyó mucho a estos radicales, porque justamente estaban en contra de Calles, que todavía seguía teniendo bastante influencia y haciendo pues ahí algunas mítines, ¿no? Reaccionarios en contra de pues todas las demandas de que se cumplieran las promesas de justicia social de la revolución, ¿no? Entonces con Cárdenas pues se fomentan mucho estos talleres, escuelas, la escuela nocturna, el que los obreros puedan aprender pues varias actividades, teatro, pintura, etcétera, ¿no? Y pues vinculados a el ACROM, decae totalmente y surge la CTM como uno de los sindicatos más fuertes en este periodo, ¿no? Bueno, pues aquí voy a hacer un salto. Fueron ires y venires en los que estos artistas renombrados a veces fueron perseguidos, se tuvieron que autoexiliar y luego regresaron, y disputas, y etcétera. Crearon una liga de escritores y artistas revolucionarios, e incluso ahí entre ellos había peleas, pero lo que querían era hacer que el obrero fuera radicalizado y que se llevara a cabo la lucha de clases, ¿no? La construcción de una nueva sociedad, no la reforma de lo que había,
porque pues eso era más de lo mismo, ¿no? Tener bajos salarios, que los de siempre tuvieran los mismos beneficios y demás. Entonces, bueno, ya para cerrar, yo únicamente comentar que en las entrevistas, en el estar con los últimos obreros, escuchándolos, pues bueno, me parece que también en los 80s surge una movilización de corte cultural, pero que va reivindicando todas estas situaciones que se vivieron en la fábrica, igual de promesas incumplidas. Creo que no se trata de traer a colación como las memorias de la explotación y el sufrimiento, sin embargo, pues todavía hay una irregularidad de los predios, que pues ahí es lo que también se quisiera lograr modificar, ¿no? Y que pues bueno, lo que se está viviendo, y no solo en la Fama, es la mercantilización de los espacios, ¿no? De la vida social, y el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios, el desplazamiento de las poblaciones originarias, los barrios originarios, y que se incremente el costo de la vida, ¿no? Entonces me parece que aquí el recuperar, el utilizar la mediación artística con el enfoque colectivo y comunitario, pues va en este sentido. A la siguiente, por favor. En el sentido de buscar que no se pierda esta identidad, en que estos espacios, la calle, la plazuela, la esquina, se recupere esta sociabilidad, el conocerse unos a otros, y pues se deje de comercializar el territorio, ¿no? Y los saberes tradicionales, el agua, el bosque, del cual quedan alrededor de 20 hectáreas, ¿no? Y se sigue consumiendo, ¿no? La siguiente, por favor. Pues bueno, ahí es algo de la bibliografía, es una investigación muy extensa. En el documento que yo estoy generando pues viene un poco más amplio. Y pues ya en la última diapositiva, agradecerles y mencionarles que aquí hay un mural en el centro de Tlalpan, que igual Silvestre me dijo, ya viste este mural, no, pues paso por ahí pero no le había puesto atención, y digamos que nos habla un poco de este recorrido histórico, de las revueltas, incluso ahí está el tren eléctrico, ¿no? Y sin embargo lo que más tiene presencia es la cuestión de la protesta, ¿no? De la huelga, incluso la imagen de la mujer nunca fue utilizada de esta manera porque es muy subversivo el desnudo de una mujer, siempre se le ubicaba en espacios domésticos, haciendo tareas de madre, de esposa, y aquí está encabezando una huelga, ¿no? Entonces, pues es algo que está en lo simbólico, pero que realmente no ha sucedido, ¿no? Pues por el momento sería todo. Gracias.